Y mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo, típica psicóloga, que está aquí un día más para darte un poquito de mi conocimiento y sabiduría. Yo hoy quiero hacer un homenaje a una gran película, La Sociedad de la Nieve. Aunque no se ha llevado ninguna estatuilla de aquella Academia de Los Ángeles, sí de aquí, del reconocimiento nuestro de los Goya, quiero hablaros de los aspectos psicológicos que podemos determinar y ver en esta gran película. Sobre todo, trauma, resiliencia y aquello de lo que yo siempre os hablo, evolución humana. Quédate conmigo y escúchalo todo, porque si no has visto todavía la película, te va a interesar muchísimo lo que cuento para que después la veas. Y si la has visto, te aconsejo que una vez que escuches esto, después la veas, porque te vas a dar cuenta de muchísimas cosas. Todos nosotros, todos sabíamos, bueno, casi todos sabíamos de aquella expedición a los Andes. Yo me había leído el libro Viven, que fue uno de los libros que más me impactó cuando yo salía de la adolescencia. Y para mí ahora mismo el poder ver esta película con mis hijos y distintos documentales me ha encantado porque es una muestra. A mí me gusta muchísimo en la psicoterapia utilizar modelos de otras personas, los míos propios, para poder ayudar a la gente, para que vean como ejemplos de vida lo que la gente puede llegar a superar. Bueno, pues en esta película, sobre todo en la película, porque mira, no se ha ganado la estatuilla, pero decía Bayona, del premio la gente se olvida, o sea, excepto el grito pelado aquella de Penélope Cruz diciendo ¡Pedro! Pues todos los demás nos olvidamos. ¿Por qué se llevó Pedro la estatuilla de los Oscars? Si eres un gran cinéfilo, lo sabrás. Si no, no. Bueno, pues Bayona decía, mira, los premios de la gente se olvida de ellos, pero de las películas no. Y es verdad, cuánta gente ve una y otra vez una determinada película. Yo esta ya la he visto 3 veces y cada vez que la veo me doy cuenta de más o de pequeños diferentes detalles. Por eso te aconsejo que no dejes de verla una y otra vez para que te des cuenta del impacto psicológico en cada uno de ellos de lo que tienen que vivir. Y empiezo haciéndote una pregunta. ¿Cómo reaccionarías cuando de repente vas en un avión con todo tu equipo, con todo tu grupo, con tus amigos y te quedas en un gran silencio, en un lugar llamado Glaciar de las Lágrimas? Tiene que ser alucinante, tiene que ser absolutamente aterrador. El silencio tras el impacto se hizo. Y a partir de ahí, ellos comenzaron una nueva epopeya. Estamos hablando de un equipo de rugby muy religioso, de familias acomodadas de Uruguay, donde no les faltaba de nada, donde todos iban a buenos colegios, estaban estudiando sus carreras y efectivamente no les faltaba de nada. En aquel silencio, de repente, lo único que eran seres humanos supervivientes. Se despojaron absolutamente de todo lo que tenían. Empezaban de cero, una vida de cero. Tenían que salvarse y tenían que salvarse en equipo, en colaboración. En una sociedad como la de hoy en día, donde buscamos el reconocimiento continuamente de fuera, del que dirán, de las redes sociales, una sociedad tan hedonista, tan egoísta, llena de egos, ¿os podéis imaginar lo vivido por estos chavales allí? Aunque fuera en 1972, justo un año después de que yo naciese. Justo un año y 3 meses, ayer eché la cuenta. Yo solo tenía un añito, pero a aquellos chavales ya no les faltaba de nada y de repente allí se despojaron de todo para encontrarse con su esencia, con su ser. De hecho, ellos mismos lo dicen. Allí encontré una paz inigualable. Volvíamos, cuando fueron a rescatarles, volvíamos a la jungla, porque se dieron cuenta de que lo más importante era su supervivencia, su ser como mamíferos, como cuerpos, como unidad. Bueno, y vamos a empezar a detallar esos aspectos psicológicos que les hizo salvarse, que quiero que pongáis énfasis, si volvéis a ver la película, en ciertos pequeños detalles. Lo primero, el trabajo en equipo con un liderazgo claro. La película empieza pues en un partido de ellos de rugby y se ve claramente qué rol juega cada uno, pero se ve claramente cuál es el líder, el capitán. El capitán es el que lidera en el partido y es el que empieza a liderar allí. ¿Vosotros os creéis que si no hubiese sido un equipo donde
tenían claramente cuáles eran sus códigos de juego, sus códigos de colaboración, de trabajo en equipo, hubieran podido sobrevivir. Bueno, pues el protagonista de la película precisamente no era un miembro del equipo y dio su vida por el compañerismo y por la amistad. Quizás hubiese salvado, pero desde luego Marcelo, que era el líder del equipo, empezó a establecer las normas desde el principio y todos hacían lo que él les decía, incluso cuando al final van a comer sus cuerpos de sus compañeros, a quien le piden permisos a él. Él se calla y todos por primera vez hacen algo que entienden que deben hacer sin el ok de su líder. Pero claramente ahí se vio la cohesión del equipo, esa identidad social del equipo que hace que tengan ese sentido de pertenencia y que puedan hacer que superen unos límites cuando ya no puedes más, cuando el cuerpo ya te dice que no, pero en esa cohesión de grupo siguen adelante. Desde luego ahí se vio claves como hace poco hablaba en el podcast que hice con Elena, ¿no? La entrenadora de cómo entrenar a través de tu mente. Ella decía que la disciplina en el deporte era básico y aquí se ve lo disciplinados que son, cómo coordinan todo, cómo uno hace una cosa, otro hace otra y no hay, por lo menos en la película y en lo que ellos comentan, no hay ni un resquicio de resquemón entre ellos, de si tú has hecho, el otro ha dejado de hacer, ¿por qué lo haces esto? El respeto entre ellos fue bárbaro. La coordinación, todo. En un momento dado, cuando salen en busca de ayuda, salen 4 y finalmente lo hacen 2, Parrado, que habría sobrevivido a la muerte en ese avión de su madre y de su hermana, imaginaos el duelo que tuvo que hacer, dice, prefiero ir en busca de la muerte a que la muerte me encuentre. Pero realmente la gran motivación para él era la fuerza de tengo que salvar a mis compañeros. Una muerte más para mí es demasiado. El protagonista de la película, el que os mencionaba antes, que no era un miembro del equipo, cuando va a morir escribe una frase que impacta, que dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, porque él dio la vida por sus amigos. Es Numa Turcati. Él se lesiona en el pie para que tengan oxígeno tras una luz para que puedan sobrevivir. Esa lesión le lleva a la muerte porque se le infectó. La vida para ellos era un sinsentido en ese momento, pero el poder acompañarse, cogiéndose de la mano y la fuerza que tenían entre ellos, eh, creo que llegaron a un momento muy espiritual. De hecho, cuando al final terminan alimentándose de sus propios compañeros, es impactante cuando uno sabía que iba a morir, que le dice, si yo me muero te doy permiso para que te comas mi cuerpo. Cuando ellos, en un principio no podían por su fe cristiana. Fue tremendo, todo aquello para ellos fue absolutamente tremendo. Ahora vamos a os quiero hablar del trauma. Me parece curioso que cuando ellos llegan, son salvados, los 16 supervivientes, les ve una psicóloga, les dice, bueno, habéis hecho todo el duelo, todo el trauma allá arriba, estáis perfectos. Yo no creo que fuese así para nada, para nada. De hecho, ellos lo empiezan a decir ahora. En las últimas entrevistas dicen que en esta película, por primera vez en mucho tiempo, han contado prácticamente todo. Porque claramente cuando hay un trauma con T mayúscula, como es este caso, donde hay un accidente en la que solo sobreviven 16 personas. Al principio había 29 supervivientes y finalmente solo se salvan 16. Dicen que es un milagro, pero yo creo que no. Luego hablaré un poquito de ello, de la supervivencia, además de que sea un milagro. Pero bueno, el caso es que estas personas llegan a vivir algo tan traumático, tan impactante, que es imposible que no tengan ese trauma en su cuerpo. Ese silencio atronador es absolutamente imposible que no hayan vuelto a vivir, ¿no? En sus propias carnes. Daros cuenta que al principio ellos cuentan que cuando está el primer impacto y llegan en ese silencio, de repente se dan cuenta de, claro, en el primer impacto la cola se parte, el labio se parte, la cola se va para otro lugar. De hecho, algunos de ellos ven cómo sus amigos están siendo succionados por el viento y ya saben que han muerto.
Y cuando ellos impactan, al principio todo parece que va a ir bien hasta que al final frena el avión y claro, unos impactan frente a los que van en primera posición, los últimos son los que salen mejor parados. Bueno, a mí me recordaba pues eh, al, bueno, al 11M, por ejemplo, los supervivientes del 11M, porque yo me he salvado y él no. Esto para ellos es muy impactante. En el primer momento, ellos dicen, en el primer momento nosotros solo teníamos que sacar de allí entresijos o amasijos de hierro para poder pasar la noche y muchos cadáveres. Y eso lo hicimos con un gran silencio. Para mí lo que me están diciendo es, también dicen, estábamos en shock, estaban absolutamente disociados. Si ellos asociaban con sus propios cuerpos y su propio sentir, no podrían soportar tanto dolor. En estos días, precisamente, como es el 20 aniversario del 11M, estoy escuchando cómo los policías dicen lo mismo. Cuando nosotros entramos allí, no dicen nos tenemos que disociar, tenemos que entrar a hacer nuestro trabajo y no sentir, porque si sentimos, no podríamos hacer nuestro trabajo, que es rescatar a las víctimas. Cuando tú estás en modo de supervivencia extrema, estás haciendo las cosas sin sentir y luego te viene, boom, el gran impacto. Ellos, de hecho, dicen, cuando fuimos rescatados, luego fue unos días, semanas de muchísima felicidad. Y ellos crean una hermandad donde dicen, no hemos hecho terapia, pero nosotros nos juntábamos y hablábamos del tema. Claro, ellos, solo ellos, mirándose a los ojos, sabían lo que había ocurrido allí. Cuando hay una T con un trauma, con una T tan mayúscula, normalmente no se cuenta todo lo vivido, porque, entre otras cosas, ni te acuerdas, pero no se cuenta porque es demasiado doloroso. Y si tú se lo cuentas a la persona que te quiere, crees que va a sufrir contigo, no te va a entender tu gran dolor, pero efectivamente no quieres compartir ese gran dolor con la otra persona para no hacerle dueño también de ese dolor. Por eso las personas que han ido a la guerra no suelen contar lo que han vivido allí, si han tenido que matar a alguien, si han visto muertos, cadáveres, intentan no contarlo porque es un trauma con T mayúscula. De las cosas que creo que más puede impactar en este accidente, en este suceso, es la vergüenza y la culpa, lo hablaba antes. Aquellos supervivientes del 11M dicen, ¿por qué ellos se fueron y yo no? Pero es que en este caso además es, ¿por qué mis grandes amigos, o en el caso de Parrado, por qué mi hermana y mi madre se mueren y yo quedo vivo, sobrevivo? Además, se sienten culpables por esto, pero encima aquí hay algo más, la vergüenza por haber comido sus cuerpos, por haberse alimentado de sus cuerpos, si no, no hubiesen subsistido. Pero para ellos era algo que no estaba bien visto por la sociedad, y digo bien visto por la sociedad porque es un sistema de creencias de entre nosotros no nos podemos comer, pero ojo, que el animal subsiste ni se plantea que no se puede comer los unos a los otros, porque si no, no sobrevivirían al medio. Y luego voy a hablar de esto. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, unas cosas que más han tenido, y por eso hasta el final no han hablado bien de ello, es este canibalismo el que les llevó este momento. Y este es el gran trauma para ellos, ¿no? La vergüenza. De hecho, cuando vienen a recogerlos, dicen, ¿qué hacemos con esto? Que eran todos los restos de los cuerpos. Para ello era lo peor, esa vergüenza de sobrevivir a esta gran herida. De hecho, cuando pasan, cuando digo trauma con T mayúscula, ellos allí tienen que pasar muchísimos duelos. Daros cuenta que de 29 personas, bueno, de los 45 creo que iban en el avión, sobreviven allí 29 y finalmente quedan 16. Estos duelos los tienen que ir haciendo poquito a poco, pero su gran duelo es tras el alud, que es cuando más que les entierra, cuando más pérdidas tienen y que además ahí en ese momento para ellos es otro momento muy impactante porque casi se quedan sin oxígeno y casi vuelven a morir. Estuvieron a punto de morir otras 2 veces, ¿no? Eh, Parrado decía que a los pocos días la mente se había bloqueado y parecía que comiéramos pollo cuando empezaron a comer los alimentos de sus compañeros. No pensábamos más, solo que comíamos pollo. 50 años después me empieza a parecer brutal pensarlo y contarlo. 50 años después, quizás cuando empiezan a sentir este trauma, porque han estado disociados de esta situación hasta ahora. Por eso os estaba comentando todo esto. Otro de los rasgos psicológicos de esta gran película, de esta gran vivencia, es el instinto de supervivencia. O sea, ya sabéis que mi eslogan es
la evolución humana. Yo creo, o sea, la psicología proviene de la biología y de la filosofía, y de la parte de la biología es de la evolución humana. Nosotros estamos en este medio porque somos capaces de adaptarnos al medio, de sobrevivir al medio. Yo me quedo, esto es lo que decía Darwin, ¿no? Pero yo me quedo con Jane Goodall, no sé pronunciarlo bien, que es quien investigaba a los primates, que ella decía la evolución humana no es solo una cuestión de huesos y músculos, sino también de corazón y mente. Cuando les estudió a los primates se dio cuenta de que había algo más. Y claro, aquí se demuestra en esta película. O sea, físicamente se quedan en sus huesos, tienen que comer, tienen que alimentarse, tienen que sobrevivir, pero a través de su mente de la esperanza es la única manera en la que pueden sobrevivir. Ellos al final tienen que caer en el canibalismo porque si no, no subsisten. Y adiós a las creencias, adiós a la fe cristiana, adiós a todo, porque en ese momento es o como a mis compañeros o yo muero, porque ya escucharon que durante 2 meses no iban a ir a buscarles, estaban a unas temperaturas de 30 grados bajo cero y con poco oxígeno porque estaban a una altura de más o menos 3.000 metros por encima del nivel del mar, con lo cual el ser humano, ¿qué es lo que necesita? Una buena temperatura, no la tenían, oxígeno, escaseaban de ellos, descanso, descansaban muy mal porque hacía muchísimo frío en aquel lugar y no tenían la ropa adecuada. Alimentación, que es lo único que pudieron hacer. No había nada, ni un animal allí. Lo único que pudieron hacer es lo que hicieron, comerse a sus propios compañeros. Y esa iniciativa les salvó. Entonces, con esto quiero decir que el ser humano ante una situación crítica es capaz de hacer cualquier cosa por sobrevivir. El ser humano, cualquier mamífero, tenerlo claro. Entonces, la mente la tenemos que acompañar, la tenemos que utilizar de compañera de viaje para podernos salvar, porque la mente a veces nos puede bloquear y decir no puedo, no puedo, no puedo. Sí puedes. Y aquí cuando yo digo sí puedes, hay veces que, claro, una persona con una depresión dice ya, pero es que no puedo. Digo, vale, te escucho, no puedes. Pero pensar que la lucha por la vida la tenemos de una manera innata en nosotros. Es muy, muy innato para sobrevivir. Y si lo tenemos de manera innata, el ser humano, como cualquier otro mamífero, va a sobrevivir. Cree en ti, tú puedes. Otro de los factores claves para mí de la película es la resiliencia. La resiliencia de la que yo os he hablado tantas veces es la capacidad de adaptarnos a situaciones complejas y adversas, sacando de ellas además un aprendizaje positivo. Bueno, pues la resiliencia mostrada en esta película demuestra es algo que se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no nacen de manera resiliente, sino que continuamente, por ejemplo, con el alud, se iban, venga, podemos. Intentaron subir la montaña, no sé si 3 o 4 veces, venga, nos volvemos a caer o llega una tormenta, bajamos, volvemos a intentarlo. Continuamente, una y otra vez lo intentaban sin parar. Aquí hago un pequeño guiño a todas las parejas y aquellas mujeres que están en procesos de fertilidad, donde la resiliencia es algo bárbaro para ellas, porque mes tras mes es subir esa montaña, como dicen ellas, subimos y nos caemos, subimos y nos caemos. Bueno, pues de la misma manera, estas personas, que yo creo que además en la resiliencia que ellos mantuvieron es la capacidad de adaptarse, o sea, ahora hace sol, nos quitamos las camisetas, ahora hace mucho frío, nos tenemos que poner la ropa de otros, ahora intentaron comerse el cuero y muchos de ellos se intoxicaron el cuero de los sillones. O sea, la capacidad de adaptación, de superación continua fue bárbara en esta expedición y en la película se ve claramente, ¿no? Uno de ellos decía, Roy Harley, la realidad nos desbordaba, pero yo no me quería morir. Quería llegar a mi casa y decirles a mis padres, estoy vivo. ¿Qué es esto? La esperanza. Ellos no perdieron nunca la fe, la esperanza y la positividad. De hecho, entre ellos se reían, ¿no? Decían, no había sexo, no había comida, pero la coña, o sea, la risa nunca la perdimos. Decían, ¿quién se va a morir primero? Pues yo, pues tú, pues tal. Se reían, ironizaban de quién iba a morir primero. O sea, de todo, de su propio duelo, hicieron una coña para que a través del optimismo pudieran mantener cierto nivel de energía. Y ahora yo, algo que también siempre digo en consulta, la fe mueve montañas. Y cuando digo la fe, es la fe, que es la esperanza. A mí aquí me da igual que estemos hablando del catolicismo, del budismo, del cosmos, de la física cuántica. La fe mueve montañas. ¿Qué significa esto? Si yo creo en ello, voy a hacer todo lo posible por conseguirlo. La fe no lo puede todo, claro que no, porque hubo gente que murió.
como el que le salvó y se rajó el pie. Hubo gente que no pudo subsistir aquello, pero la fe, el agarrarse a ello, al amor, a la gratitud, hizo que esta gente pudiese más. De hecho, una de las cosas por las que tienen que padecer, que es el comerse unos a otros, realmente lo trabajan y lo viven como si fuera un ritual. Rezan cada vez y sobre todo al principio cuando van a comer. Al final ya les da un poquito igual, pero al principio hacen una liturgia precisamente como es su propia religión la que les trae la creencia, ¿no? Ellos creen que si comen los cuerpos de sus compañeros, pues van a ser el diablo, que eso solo lo hace el diablo, algo muy malo, les va a caer algo tremendo. Entonces, el cuerpo de sus propios compañeros hacen una gran liturgia para que les cueste muchísimo menos el hacer eso. Yo siempre creo que si tú crees en algo, ese sentimiento de creencia, esa creencia hace que te agarres con mucha fuerza y que digas, yo voy a por ti, yo lo voy a conseguir. Alguno de ellos decía, mi mente no fue tan libre como allí. Y en esto, ¿a qué hago alusión? Allí se despojaron de todo, encontraron su propia esencia, llegaron a lo más profundo de su ser. Cuando hablamos de espiritualidad, es esto, no hay nada, mi ego lo he dejado. Yo he dejado mi ego porque aquí yo puedo ser el más valiente, el más tal, pero tenemos que hacerlo todos en comuna, en conjunto, porque si no, sin creencias, tuvieron que renunciar a sus creencias católicas, yo no sé, o sea, unos se encargaban de cortar los cuerpos, pero tú imagínate cuando tú te estás comiendo, no sabes si te estás comiendo el cuerpo de tu propia hermana, pero si te lo estás comiendo, tu hermana estaría súper agradecida a ti porque estés alimentándote y no mueras como ella. Daros cuenta de todo lo que se tuvieron que despojar, absolutamente de todo. Por eso allí para ellos era estar en lo más profundo de su ser. Aunque estaban a punto siempre con la soga en el cuello de moriremos esta noche, realmente para ellos fue el momento más crucial de sus vidas. Cuando les rescataron, decían que sentían muchísima nostalgia de lo que dejaban allí, porque nunca su vida luego, pues claro, eran chavales muy jóvenes, de 20-25 años, entonces a partir de ahí hicieron su vida, construyeron sus propias vidas, ayudaron a mucha gente con muchas sesiones de motivación, etc. Pero realmente allí dejaron su ser y muchos de ellos conectarán con aquella esencia tan profunda, con aquella paz tan profunda que sintieron allí, al lado de la muerte. Bueno, pues sin más, he terminado. Si alguna de estas cosas te ha removido, si no sabes cómo mejorar tu resiliencia, si crees que tienes un trauma que no es con una T grande, sino con una T pequeña. Una T pequeña puede ser, imaginaros, que no tengo ni idea, uno de estos hombres cuando sus hijos nacen, a lo mejor no les pueden coger porque incluso les inunda el miedo, la parálisis, la catarsis de lo vivido y no saben muy bien lo que les pasa y están en ausencia. Ese niño puede tener un trauma como una T pequeña que se tendrá que sanar, que trabajar. Si tú quisieras mejorar tu resiliencia, encontrar esa esencia dentro de ti, no dudes en contactar conmigo. Si esto te ha gustado, por favor, deja tu comentario. Yo te animo a que vuelvas a ver la película y que le des a un like a lo que estés escuchando, viendo, a Instagram, a todo, porque esto nos ayudará a posicionarnos mucho mejor y a poder ayudar a muchas más personas. Bueno, te veo en unos días y mi voz irá contigo. Gracias.